Ok, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Perdomo Marciniegas y soy la Deputy Diversity Officer en la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión en la Universidad Estatal de San José o San José State University. Este espacio esta entrevista es parte de los eventos organizados durante el mes de la herencia hispana, Hispanic Heritage Month, por mi oficina de diversidad en colaboración con Centro, la oficina de éxito estudiantil para estudiantes Chicanex Latinx o Chicano Latinx Student Success Center, que busca dar apoyo, guía y recursos a los estudiantes latiné en la universidad. La entrevista será hecha en español y será traducida al inglés una vez que la subamos a nuestro canal de YouTube. Para los que se unen a nuestro Zoom y quienes están familiarizados con San Jose State University, quiero compartirles que la universidad se constituye en un 28% por estudiantes Latinx de pregrado, 19% de posgrado y aproximadamente el 16% de los empleados en la universidad son latiné o tienen ascendencia latiné. Muchos de estos estudiantes y empleados no son ajenos a la difícil situación que atraviesa Latinoamérica en estos momentos, porque tienen familia o amigos en alguno de estos países. Y por eso es importante abrir espacios como este en donde se comparte una visión objetiva, clara y detallada de la dinámica y la problemática latinoamericana. Esta charla también está diseñada para profesores, profesoras, empleados y empleadas que quieran entender mejor las dinámicas a las cuales sus estudiantes podrían estar expuestos y por ende afectados. Es por eso que hoy he invitado a Sara Trejos y Santiago Rivas de Presunto Podcast para hablar del porqué de las protestas en Latinoamérica, especialmente en Colombia, del rol de la juventud en esas marchas, el impacto de Black Lives Matter, las vidas negras importan, y la violencia estatal y policial como respuesta a esas protestas. Yo conocí a Sara y a Santiago y al equipo de Presunto Podcast, que incluye a María Paula Martínez y a Andrés Páramo, el año pasado, gracias a la recomendación de un amigo, quien me sugirió escucharlos como un medio alternativo a los medios de comunicación tradicionales. La mejor forma de definir este podcast y su periodismo es como la definen ellos en su página web. Desde una perspectiva crítica, analizamos a los medios de comunicación colombianos, nos preguntamos sobre la importancia de su trabajo en la construcción democrática de nuestro país, lo hacemos con argumentos y con mucho humor. Así que estoy muy emocionada y feliz de darles las bienvenidas a Sara y a Santiago. Me gustaría que antes de entrar en materia, ellos tuvieran una oportunidad para que nos contaran de ellos. Así que, pues muy feliz, voy a parar aquí de compartir la pantalla y Sara, por favor, cuéntanos un poco acerca de ti. Hola, buenas tardes Fernanda y buenas tardes a todos y a todas en esta charla. Bueno, yo soy productora, soy gestora cultural y llevo muchísimos años trabajando por impulsar el nacimiento de medios y de productos independientes. Es como mi gran pasión y al final terminé haciendo el mío propio porque pues parte de ese aprendizaje te lleva a ese lugar que Presunto Podcast pues es esta estrategia que fundamos con Santiago hace 4 años y 3 años y ha sido maravilloso como todo lo que hemos podido aprender allí. También soy embajadora de Sembra Media. Para quienes no conocen, Sembra es una organización internacional que busca ser un puente para todos los emprendedores de medios en Latinoamérica. Y que al final pues trata de unir una gran red en un directorio de medios donde si ustedes quieren buscar, así como hizo Fer, otras formas de informarse en Latinoamérica, ese es un directorio donde está la base de datos de todos estos medios independientes que pueden registrar en Sembra Media. Y pues allí he trabajado con los más de 300 medios que tenemos registrados en Colombia y eso ha sido todo un experimento. Entonces creo que el amor por el nacimiento de nuevos medios y hacer uno propio es como lo que siempre he hecho. Pues podcaster de corazón. No sé, hace poco me pasó que estuve en una reunión de Generación X y me decían, ¿tú qué eres? Y yo, podcaster, y todos eran como, eso suena muy millennial. Entonces, sí, pues eso soy y acá feliz de poder acompañarles hoy. Excelente, excelente. Sabes que voy a mirar lo de Sembra Media porque sí me gustaría hacer más de estas charlas con otros periodistas de otras nacionalidades latinoamericanas, porque no solamente queremos visualizar lo que está pasando en Colombia, pero en muchos países de América Latina. Bueno, y muchas gracias, Sara.
Y ahora, Santiago, por favor, cuéntanos un poco de ti. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy originalmente artista plástico. Soy elder millennial, pero tengo cara de boomer por la calvicie y la barba. No, yo estudio originalmente artes plásticas, pero tengo vocación comunicativa y acabé participando de muchas cosas. Empecé como presentador de televisión y también tuve siempre una inquietud por la crítica de medios. Yo tengo una posición clara en contra de la idea de objetividad y creo que eso nos conectó con Sara, no tal vez no necesariamente por la misma creencia, sino por haber detectado la necesidad de hacer crítica de medios. Lo que pasa es que yo llevaba hablándolo con alguien con quien definitivamente no fructificó y cuando por un asunto de mera serendipity acabé siendo invitado por Sara y por María Paula a ser parte de Presunto Podcast, fue como... "Oh", y ahí fue que terminamos en esto. Yo trabajo haciendo un programa de opinión para Canal Capital, que es el canal público del distrito, pues del gobierno bogotano. Y soy el líder de contenidos sonoros también del sistema de medios de Capital, que es todo el entramado de medios públicos de la alcaldía de Bogotá, pues, que está adscrito a, pero no depende completamente de la alcaldía de Bogotá. Y a eso me dedico. Excelente, excelente, Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Ya que hemos sentado pues las bases de esta entrevista, quiero que entremos en materia. Para alguien que de pronto vio en los noticieros, en la prensa, en las redes sociales, algo de las protestas en Colombia, ¿cómo nos explicarían ustedes qué fue lo que pasó, cuáles fueron los antecedentes y por qué las protestas duraron tanto tiempo? Ujú. Santi, ¿quieres que empiece yo? ¿Empiezas tú? Como tú prefieras, Ari. Bueno, eh, Colombia ya había tenido como una cantidad de movilización social desde 2019, previo a la pandemia. Nos habíamos estado movilizando casi siempre por razones muy similares en torno a cómo se está implementando el proceso de paz, que como ustedes saben, hace 5 años se firmó y como que no se ve cuáles son como los avances en ese tipo, pero también muy relacionado a la manera en que el Estado colombiano nos cobra y nos pone impuestos y además luego se los roba, digamos, como que hay una sensación de corrupción muy alta, poca transparencia en las organizaciones y desde 2019 la gente estaba movilizándose fuertemente en torno a lo que llamábamos en esa época el paquetazo de Duque, que era como estos cambios de política pública. Luego, con la pandemia, digamos que se salvó un poco este gobierno por unos meses, pues porque la gente se guardó en sus casas, porque yo a veces pienso que habría pasado con Colombia si no hubiera llegado el COVID, por la forma en la que estaba creciendo de manera como desbordante la participación social, casi por primera vez lejos de un enemigo que era, pues antes siempre la movilización estaba ligada a las guerrillas y ahora era gente en las calles. Y más o menos para el 9 de septiembre, me corrige Santi, pues todos vimos, nos despertamos una mañana viendo un video viral horrible de la policía torturando a un hombre, Javier Ordóñez, con un teaser eléctrico. Y luego, pues nos enteramos que además él fue asesinado dentro de un centro de atención inmediata, que acá les decimos CAI. Imaginen, quienes no conocen Colombia, unas pequeñas casitas de cemento en donde los policías pues trabajan como oficinas en los barrios. La gente estaba muy brava porque pues estos lugares que normalmente representan, o sea, que deberían representar la seguridad de los espacios públicos, se convierten en espacios de represión y pues obviamente salen muchas personas muy molestas que recordaron otros procesos de como violación de los derechos humanos por parte de la policía a quemar estos lugares. Esto pues escala rápidamente a nivel violento y al final pues tenemos un saldo de, creo, y le pido disculpas a las personas si lo digo mal, más o menos 13 víctimas mortales y pues muchísimas personas que sufrieron heridas. Y pues es muy triste porque ya las olvidamos y obviamente ha pasado un año y
no hay justicia en torno a estos asesinatos. Entonces, ya como que esto empieza a plantear unas primeras preguntas. Y luego, para el 28 de abril, que fue este año, pues como que empezó o sea, se anunció de nuevo un nuevo cambio de política tributaria en el país y la gente salió a la calle a decir, ministro, por favor, chao, porque lo que ustedes están queriendo hacer es, de nuevo, lo que siempre discutimos, premiar a los más ricos y afectar a la clase media y a la clase que estaba empobrecida después de pandemia. La gente sale a las calles, el ministro de Hacienda se va, digamos, y entra Juan Manuel Restrepo, que es un nuevo ministro, y uno diría, pues bueno, ya se fue el ministro, porque siguen marchando. A tu pregunta, Ferde, ¿por qué la gente sigue en las calles más de un mes estuvimos marchando? Y era porque todas estas luchas se juntan, no era solo la política tributaria del país, que era como este pliego de emergencia que necesitábamos como hacer cambios. Colombia sigue siendo un país empobrecido y es algo que o sea, el Estado necesita dinero, es verdad que se tiene que hacer un recaudo de otra manera, pero no se estaba teniendo en cuenta propuestas como la renta básica universal, por ejemplo. O sea, las personas que no tenían nada para comer y que sacaban sus banderas rojas a las ventanas en pandemia necesitaban una renta básica. La financiación de la educación pública, la reforma a la salud, los hospitales públicos, lo que estaba pasando en las regiones, de nuevo con la implementación del proceso de paz, el papel de las mujeres y de nuevo la violencia policial. Yo siento que había de todo, eso ahorita podemos hablarlo sobre cómo unificar eso en una agenda conjunta, pero pues al no haber respuesta y al haber de nuevo represión en vez de conversación y como represión a la participación ciudadana y pocos espacios para la participación, pues alarga las cosas por meses y meses y meses. Espero, creo que no se me queda nada, pues ya dime tú, Santi. Gracias. Sí, Santi, por favor. Yo a esa semblanza que hace Sara añadiría, nosotros creo que es importante hacer énfasis en el hecho de que el proceso de paz suprimió a las FARC como un elemento narrativo de los gobiernos colombianos. El hecho de que el gobierno no pudiera echarle la culpa de todas las FARC, que no pudiera montar un cuento de enemigo interno como el que Trump quiso montar con Antifa, ¿no? De hecho, precisamente se vio tan a gatas como Trump se vio tratando de crear un enemigo interno contrario a sus intereses, porque ya no existía las FARC. Entonces, poco a poco se ha consolidado un movimiento social, pero el movimiento social colombiano es un movimiento social desorganizado porque Colombia históricamente ha desgastado y ha deteriorado las luchas sindicales, ha disuadido a quienes han querido armar sindicatos con violencia, con asesinatos, con despidos, y ha implementado políticas laborales que dificultan la creación de gremios. Entonces, aquí, por ejemplo, hacer un paro o hacer una protesta, hay que planearla con mucho tiempo, ¿no? Entonces se hace con mucho tiempo de anticipación y esta protesta estaba programada para el 28 de abril desde hacía semanas, mucho antes de que apareciera el proyecto de reforma tributaria. Y eso siempre se le ha criticado a las centrales obreras y a los sindicatos de este país, pero es porque de verdad convocar gente es muy difícil, porque hay un vacío de representación muy grande entre quienes convocan a las marchas y la mayoría de la gente que ha de salir a protestar. Entonces, esto estaba pedido así. Teníamos el antecedente de las masacres en Bogotá de 13 personas por parte de la policía, porque es que lo que estamos hablando es la policía, miembros de la policía disparando sus armas de fuego directamente contra la población civil. Ni siquiera era el uso de armas no letales o de armas de letalidad reducida, no eran antimotines, eran policías, ¿no? Oficiales de la policía disparando contra la gente. Teníamos ese antecedente y teníamos un desgaste social muy fuerte por parte de la pandemia y las pocas políticas, porque aquí se implementaron cuarentenas muy estrictas con cero respuesta a ciertos problemas fundamentales. El gobierno nacional implementó una cuota mínima de asistencia a familias y el gobierno distrital en Bogotá implementó otro poco, pero muchas otras ciudades, muchos municipios se vieron completamente es decir, sin ayuda, se vieron indefensos frente a la crisis económica que desató la pandemia.
Y ese desgaste fue generando cierto momentum, ¿no? Hasta que llegamos a las semanas previas y ahí es donde apareció el proyecto de reforma tributaria. La protesta dura lo que dura por dos razones. La primera es que la noche anterior, inmediatamente anterior al 28, es decir, la noche del 27 de abril, Lo de la aparece un jueza. auto, de una jueza del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pasa que nosotros, teniendo un gobierno centralista, para quienes viven en Estados Unidos, tenemos una ley que rige desde hace 30 años que dice que todos los jueces del país son constitucionales. Entonces, todos los jueces tienen potestad constitucional y lo que dice entra a funcionar dentro del circuito de la ley, no tiene que pasar por más instancias. Obviamente pasa por revisiones, se pueden rebatir fallos, pero entonces sale un auto de una jueza que dice, que ordena, entre comillas, aplazar las protestas por cuenta del COVID-19 y eso, como no se puede hacer porque es una sentencia diseñada para los abogados ad omnes, es decir, como tomando como población tipo o como población objetivo a todas las personas, pues eso no existe, no se puede hacer, es inconstitucional y no puede aplazar un derecho fundamental como es la protesta. Eso calienta los ánimos de manera, no, eso lo calienta sobremanera y inmediatamente después o ese mismo día las protestas se encuentran con una reacción muy fuerte, muy violenta por parte de la fuerza pública en la Pero, mayoría de las ciudades, salvo en Bogotá. Santi, solo quisiera agregar antes de que avances, que lo de la jueza fue tremendo para que lo tengan en cuenta, porque eso legitimó a la policía también para que fuera violenta, porque de la mano de cualquier tipo de represión estaba el auto que decía es que ustedes no tienen permiso de salir. Y eso yo creo que no hay que olvidarlo, porque cuando desde los jueces o sea, se ataca el derecho fundamental de la protesta, la policía se toma como lugares que no debería porque hay una validación inicial para la violencia que ellos tenían desde el comienzo. Entonces creo que es algo súper importante y no se nos puede pasar. A mí se me pasó, por favor. Sigue, por favor, Santi. Pero lo que termina anclando la protesta, lo que termina solidificando las protestas es la respuesta del Estado, ¿no? La respuesta de la fuerza pública es desmedida, es violenta. Otra vez vemos a los policías disparando contra la gente. Tuvimos la horrible consecuencia de, tras un episodio tan macabro como el de septiembre de 2020, lo que eso generó en la fuerza pública no fue, en Bogotá sí, pero lo que generó no fue como un llamado a la reflexión y decir como no, un momento, no, lo estamos haciendo mal, no debería estar pasando esto, sino se cruzó una línea y ya se puede pasar de ahí en adelante. Encontraron, ¿no? Rompieron esa barrera y de ahí en adelante tuvimos que ver esa misma noche, en la noche del 28 de abril, a los policías otra vez disparando contra la gente y generando batallas campales, sobre todo en la ciudad de Cali. Y eso generó una situación en la cual gente inexperta en la protesta o gente que no está pegada a ningún tipo de organización sindical se vio en la calle protegiéndose de la fuerza pública y quedó en el aire un dilema y era, vamos a guardarnos porque nos están disparando, es decir, vamos a darles el gusto de acabar la protesta a través del miedo o vamos a seguir protestando y nos vamos a quedar acá. Entonces la gente decidió, me parece apenas lógico, quedarse protestando a pesar de la violencia y la respuesta fue más violencia y por lo tanto más protesta y más violencia y más protesta. Esto empezó a expandirse, pasó en Medellín, pasó en Cali, pasó en Pereira, empezamos a ver muertos y desaparecidos, empezó además a filtrarse en medio de todo el flujo de videos verdaderos de lo que estaba pasando, una cantidad de videos falsos o videos viejos que le permitieran a la fuerza pública y al gobierno desacreditar toda la información que estaba corriendo. Estaba pasando en vivo y en directo en los Instagram Lives, o sea, estábamos viéndolo en vivo y en directo, entonces la gente dijo, pues nada, resistimos. Y la violencia del Estado lo empezó a generar este juego de ida y vuelta. Y al mismo tiempo no existía un elemento unificador ni una central que dijera, bueno, vamos a hacer esto y aquello, sino era una protesta desarticulada, muchas protestas desarticuladas, unificadas simplemente por ese sentimiento de no nos vamos a dejar.
Mm, y eso se Que algo, volvió un desgaste gigantesco y generó una nueva figura que era la de las primeras líneas. Y, perdón, Sara, si quieres, sigue y yo ahorita completo eso. no, quería decir que a pesar de ese, o sea, el problema de tener una multiagenda de peticiones, o sea, salud, educación, desigualdad, acceso a la participación política, o sea, todo lo que ya veníamos, además estas protestas deslocalizadas porque estábamos acostumbrados a una protesta en Bogotá, capital de Colombia, y no en las pequeñas ciudades, y acá fue una explosión de participación en las pequeñas ciudades. A eso se le suma, yo no quisiera, o sea, como que es un fenómeno muy interesante, eso que Santiago justo mencionó. Es que yo te iba a interrumpir y lo dijiste, y era las primeras líneas, como unas formas de participación en la que le hacían frente a la violencia policial, o sea, específicamente se hacía un cuidado del protestante y pues eran estos jóvenes que venían de todos los espacios sociales a estar al frente recibiendo todos los golpes. Eh, y pues obviamente esa participación, lo que hablamos nosotros mucho en Presunto, de inmediato se le dio como esta figura de, eso ya es un partido político, deberían tener un jefe, es como, o sea, cálmense, porque es una manera muy distinta de entender la participación política y muchos medios o incluso muchos políticos empezaron a tratarlos con el eslogan de pues vandalismo, terroristas, etcétera, que me parece que es algo que es importante entender cuando se forman estos tipos de movilización en las calles y pues ver cómo estos grupos igual tampoco tienen unas vocerías, digamos, altas, pero igual los medios y los políticos también quisieran ya encontrar quién es el jefe de todo esto, ¿no? Y es muy interesante ver cómo se dan estos procesos de manera espontánea. Es que justo le ibas a decir, o sea, lo dijiste y yo quería como, es que no se nos olvide que nacieron primeras líneas, que eran esta participación que no sabíamos que podía existir y empezó a existir. Y Las lo que primeras líneas, perdóname. Ah, bueno, continúa, Fernando. no, lo que yo quería decir era que también hay que añadir que, por ejemplo, yo que estoy en otro país, en Estados Unidos, yo estaba siguiendo lo que estaba pasando en Colombia por medio de los Instagram Live, por lo que estaba pasando en Facebook, y me acuerdo mucho también, digamos, del movimiento social que se hizo en Twitter, porque, por ejemplo, cuando se les hizo la encerrona pues a los estudiantes en la UIS, en Bucaramanga, muchísima gente estaba en Twitter diciendo, oiga, alcalde, oiga, gobernador. Y yo creo que una de las razones por las cuales, bueno, yo pienso, fue porque muchísima gente estaba en Twitter diciendo, están encerrando a estos muchachos, les están disparando, les están tirando gases lacrimógenos. Entonces también otra parte de ahí fue que no solamente existía la primera línea, pero había muchísima gente en redes apoyando, viendo, mandando dinero y también movilizando las cuentas de Twitter para que las personas que están detrás de la policía y las partes administrativas hicieran algo. Sí, es que hay que tener en cuenta que aquí se mezclan muchos elementos distintos. Es decir, las primeras líneas nacieron en 2019 como una emulación de las primeras líneas chilenas y las primeras líneas de Hong Kong, que en las protestas empezaron a implementar estrategias de defensa. Lo que pasa, o sea, lo que pasa a nivel latinoamericano, porque esto en Chile es igual y lo que estaba pasando en Colombia es que a la organización de la protesta estudiantil, es decir, había mucha gente de las universidades y las primeras líneas se gestaron inicialmente al interior de las universidades, se sumaron muchos jóvenes que pertenecen a dos grupos específicos. Hay unos a los que se les llama ninis, ¿no? En inglés sería que como los neither, y es como no trabajan ni estudian. Entonces, gente que no tiene nada que hacer. Y hay otra gente que se autodenomina la gente sin futuro. Entonces, los sin futuro, los y las sin futuro empezaron a ser parte de las primeras líneas y es gente que no tiene nada que perder. Es decir, es gente que siente que no tiene nada que perder. Entonces, se empezaron a configurar nuevos lugares en las ciudades, centros humanitarios en donde se daban clases de primeros auxilios, donde la gente se reunía en asamblea permanente, donde la gente podía estar simplemente protestando y eso se volvió una campaña, una batalla campal en las noches y fueron unas jornadas de desgaste muy fuertes. ¿Y qué fue lo que pasó al final de este estallido? Es el gobierno accede unas semanas después de iniciar el paro a sentarse a negociar con
el comité del paro. Entonces el comité del paro son las centrales obreras, pero ese comité del paro no representa o no hace sentir representados a la gigantesca mayoría de las personas que estaban en la calle. Y estas personas que no tienen ni futuro, ni articulación, ni una entidad que los represente, pues no tenían cómo sentarse a negociar, ni fueron llamados a negociar. Y el gobierno no se sentó a la mesa a negociar con el comité del paro, simplemente los llamó, ellos se sentaron en la mesa y el gobierno puso a un convidado de piedra a que no hiciera nada y a dilatar las conversaciones. ¿Qué estaba buscando el gobierno y qué consiguió el gobierno? Hacer tiempo suficiente para que el comité del paro se desesperara, y efectivamente consiguió que tras un mes más o menos de no hablar, levantaran el paro. Dijeron, se acaba la protesta oficialmente, nosotros no podemos decirle a la gente que se guarde, pero lo que somos nosotros, las centrales obreras, nos vamos. Y ahí quedaron completamente desamparados, ahí sí, los miembros de las primeras líneas y quienes seguían en los puntos de resistencia de las ciudades, y eso empezó obviamente a dilatarse y se empezó a volver una pelea de desgaste. Mucha gente empezó a cometer además errores, ¿no? Errores graves, empezaron a mezclarlos más dentro de los medios que dentro de la vida real con la criminalidad, y empezaron a señalarlos de ser una organización terrorista. Y esa organización terrorista, que no existe, que no es tal, que no fue creada con ese objetivo y que no tiene una articulación ciudad a ciudad, empezó a volverse el malo el malo de la historia en cada uno de los relatos de los medios de comunicación, lo cual justificaba más violencia aún, pero además lo sacó de los titulares. Entonces, ya no estando en paro, ya no estando en protesta de manera oficial, la policía podía hacer a su gusto sin que hubiera medios de comunicación cubriendo, porque como ya se había acabado, no importaba si seguía pasando, ¿no? Se había acabado oficialmente el paro, y por eso en los medios un poco se decretó la ley del silencio, y poco a poco así fue haciendo una especie de fade out la historia del estallido social colombiano hasta ahora, porque eso pues ahí sigue, eso ahí va. Y hay un último elemento, y es que nosotros tenemos elecciones a Congreso en, si no estoy mal, marzo, y tenemos elecciones presidenciales en marzo primera vuelta, perdón, mayo primera vuelta y junio segunda vuelta. Estamos en año electoral, es decir, cabe perfectamente dentro del año que va de ahí hasta las elecciones. Y eso hace que el gobierno no gobierne, ¿no? Nosotros tenemos un periodo de lame duck bastante más largo que el que tienen en Estados Unidos, y nosotros tenemos un año electoral en donde los legisladores no legislan, el gobierno no gobierna, hacen a su antojo, pasan por encima, generan mayorías amarrando votos. Tenemos un sistema multipartidista para quienes son americanos. Tenemos un sistema multipartidista muy caótico en donde no se sabe muy bien de qué van unos y otros, el progresismo está muy fragmentado. Entonces lo que hizo el gobierno fue amarrar decisiones en el Congreso, poderlos amarrar los votos y no hacer nada con respecto a las peticiones de la gente, porque la gente en algún punto se va a aburrir o la van a herir o se va a guardar o se va a enfermar. Ellos simplemente esperaron, quitaron del medio al comité del paro y quienes estaban organizando la cara oficial de las movilizaciones se fueron. Entonces la gente poco a poco empezó a... Pero este es el momento en que todavía se hacen bloqueos y todavía se hacen protestas, todavía la policía reprime violentamente a la gente, pero la agenda noticiosa entró en otra fase completamente distinta. Sí, hay una activista que también dirige una orquesta de música y que sacó a los músicos a cantar y a tocar y a hacer arte como a partir también de algo que yo le he escuchado varias veces hablar como de la marcha carnaval, que se llama Susana Boreal, y ella decía algo que a mí me encanta, que es como cuando los jóvenes salieron a las calles, todos los partidos envejecieron. Creo que es como una frase que me parece chévere porque también demuestra como ese recambio de participación y al mismo tiempo como no tengo ni idea a quién buscar, porque como dice Santiago, apenas estos señores gordos, hombres, decidieron irse, pues muchos se quedaron como, bueno, ¿y dónde está la participación? No sabemos cómo hacerlo más que la acción que ocurre en las calles, ¿no? Pero es algo que yo quisiera resaltar, porque en las calles no solo ocurrió la primera línea y la protesta, se crearon espacios como las ollas comunitarias que daban por primera vez comida a gente que no la tenía en medio de, pues, procesos de precariedad muy altos, se fortalecieron huertas urbanas, se crearon espacios de participación cultural,
participaron los indígenas de la mano de los jóvenes universitarios, que eran quienes movían las marchas antes, junto a jóvenes que, como dice Santiago, no están escolarizados. Y eso es algo que no pasaba, porque antes quienes marchaban estaban en la universidad. Y ahora es como, se pueden unir todos. También nos empezamos a dar cuenta de la movilización feminista como de maneras mucho más fuertes, con banderas mucho más claras, y encontrar eso es muy interesante, o sea, ver cómo se pueden generar por primera vez redes que normalmente están rotas en barrios, alrededor de una olla comunitaria, alrededor de una huerta, alrededor de otros espacios de participación, de la bicicleta, del feminismo, de incluso el cambio de los nombres, o sea, de cómo cambiaron los símbolos colombianos, o sea, por un momento se inventaron un himno nuevo, cambiamos nuestra bandera, tumbamos los nombres de lugares, ya no era la Plaza de Banderas, sino la Plaza Resistencia, y esas son cosas que siento que son importantes a la hora de entender la protesta en términos de cómo participa la gente, y creo que ahí parte una discusión, sobre todo, por ejemplo, también con lo que uno está viendo en Chile ahorita, y en otros lugares de movilizaciones, la participación que hay ahorita no, o sea, como que se siente como que no es más solamente un recambio de personas nuevas en lugares de representación, no es solo poner a nuevas personas en el Congreso o en la presidencia, sino que lo que se sentía en las calles era esta democracia como la diseñamos, como con este Congreso y esta manera de tener un ejecutivo y esta manera de tener ministros y esta manera de tener congresistas y representantes, necesita repensarse, y por eso como que toda la conversación que se da en Chile a través como de la asamblea, en donde ellos incluso piensan cómo se representan los pueblos chilenos y no al Estado chileno, y eso pues obviamente trae como unos temas desde la derecha que hay que poner sobre la mesa en la conversación. Es como una idea de cómo esto está cambiando más allá de simplemente a quienes vamos a poner en el poder, que me encanta estarlo viviendo, porque yo no sé si va a cambiar, pero al menos como que sí se siente de otra forma, ¿no? Como sí está, y eso creo que es interesante, sí. Sí, yo creo que pues a veces nosotros decimos como un cliché, sí hubo un despertar, ¿no? Pero yo creo que en Colombia sí de verdad existió un despertar al darse cuenta la gente de lo que en realidad, digamos, estaba pasando, porque a veces somos muy dados a ignorar la situación, porque como hemos estado bombardeados por esas muertes, por esa violencia, entonces hemos creado como una capa que nos protege contra toda esa información. Entonces, yo creo que fue como quitarse el velo y ver lo que estaba pasando. Adicionalmente, que las personas también se pudieran conectar unas con otras por medio de las redes sociales y grupos, como tú dices, Sara, digamos, de los estudiantes, de los no estudiantes, de la Minga. O sea, fue una solidaridad muy grande. La otra cosa que yo iba a decir es que hasta los colombianos en el extranjero nos hemos movilizado en cierta forma, porque yo llevo acá 25 años y en realidad es la primera vez que yo activamente he estado siguiendo un candidato o varios candidatos a la al Senado, a la Cámara, ¿cierto? Eso yo nunca lo había hecho. Yo sí votaba por presidente, pero en realidad nunca le paré bolas pues al cuento de los representantes a la Cámara ni al Senado. Y eso lo estamos viendo con reuniones diarias o semanales, por Twitter, por Spaces, por otros medios. Y es muy chévere vivirlo, al mismo tiempo es como un poco aterrador, ¿no? ¿Para dónde vamos? Bueno, cambiando un poco, gracias por resumen, que no es nada fácil, es bastante complicado, hay muchas variables y ustedes hicieron una descripción bastante completa. Yo quisiera ahora como salirme un poco de esto, extrapolar un poco, y me gustaría saber su opinión sobre las protestas en Chile. Sara, tú estabas hablando un poquitico acerca de eso, México y los Estados Unidos, y qué impacto tuvieron en las protestas que se vieron en Colombia. Recordemos que en el 2019 Chile vivió una protesta sin precedentes por el incremento de 30 pesos al precio del pasaje del metro, en donde se vio que el presidente Sebastián Piñera tuvo que rectificar la decisión de su gobierno y escuchar al pueblo, y ahora están en plena reforma constitucional. Aquí en Estados Unidos, después del asesinato de George Floyd a manos de un policía en mayo del 2021,
un sinnúmero de protestas que denunciaban la violencia estructural y que también dieron paso a que muchas instituciones y organizaciones cuestionaran sus prácticas discriminatorias y racistas. Entonces, quisieras pues saber el efecto de estas protestas fuera de Colombia y ustedes qué opinan de cómo afectaron pues sí, a nuestras protestas. Pues yo creo que todos los movimientos sociales están interconectados. Es decir, nosotros tuvimos un modelo con todo lo bueno y lo malo, porque además la discusión obviamente no es que pese a la naturaleza análoga o interconectada de los movimientos sociales, nosotros no podemos decir que estamos en circunstancias exactamente iguales, pero sí hay definitivamente elementos similares, que vale la pena igual hacer la comparación para entender en dónde están las diferencias. Por ejemplo, Chile, lo de Chile no fueron los 30, o sea, no fue el incremento del pasaje, fue que eso era un paso más en el recrudecimiento de políticas económicas que fueron instaladas en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, orquestado por los militares chilenos y la CIA, en un país que había elegido democráticamente un gobierno socialista, ¿no? Y que de ahí en adelante adoptó como el legado de la dictadura de Augusto Pinochet una constitución absolutamente neoliberal, a la fuerza neoliberal, y que incluso con el plebiscito que sacó a Pinochet del poder, tras muchos años de dictadura, terminó rigiendo el país sin que pareciera que hubiera ninguna opción. Nosotros no necesitamos un proceso constitucional. Colombia tiene una constitución ejemplar que fue llevada a cabo tras un proceso que ya cumple 30 años este año, que se selló el 4 de julio de 1991 y que tiene una constitución progresista. El problema es que Colombia hizo su constitución para no ponerla en práctica, ¿no? Entonces la constitución colombiana existe y es hermosa, se estudia en muchas facultades de derecho constitucional, se estudia porque tiene una corte constitucional y una herramienta fabulosa que es el recurso de la acción de tutela, y eso existe en otros países, pero reúne, entonces hizo una bonita asamblea, y esa asamblea nunca jamás se volvió a reunir, no volvimos a tener un solo congreso que se le pareciera, porque la clase política tradicional no participó de ese proceso y en cambio se ha dedicado a bombardearlo. Entonces lo que nosotros tenemos en ese sentido es una lucha distinta, pero algo que sí une definitivamente las protestas en Estados Unidos, las protestas en Chile y las protestas en Colombia es que el trámite está transido de racismo. Es decir, si no, nosotros hicimos un resumen y sabemos que es un resumen porque si tú preguntas en dónde empieza el problema colombiano, es como, bueno, ¿cuánto tiempo tienes? ¿No? Podemos empezar desde Bolívar o podemos empezar desde Tiro Fijo o podemos empezar desde la Guerra de los 1000 días en 1899, pero ahí hay reconcentradas una serie de problemas históricos, y Colombia es un país que se ha negado sistemáticamente a hablar de racismo simplemente por el hecho de que nosotros convertimos o tradujimos muy rápidamente el racismo en un sistema de clases sociales muy marcado, oficial además, porque nosotros tenemos la vida estratificada, entonces uno pertenece a estratos socioeconómicos dependiendo del lugar en el que vive, de lo que paga, del ingreso, de lo que rodea la casa de uno. Entonces esto es racismo calcificado que se ha traducido también en esta violencia, ¿no? Y es racismo por proximidad, y es quien históricamente haya tenido más posibilidades de mestizaje o tenga la piel oscura, está en un lado del espectro. Y en el otro lado está quien históricamente haya tenido una historia endogámica en términos del color de su piel. Y se tramita sin hablarse en esos términos de esa manera. Y el escenario de las protestas, Cali, que es una ciudad muy, muy mestiza y además muy diversa, porque no es solamente mestiza, sino que tiene una población afrocolombiana muy poderosa, que queda a 3 horas del puerto principal de este país, que es una ciudad absolutamente sumida en la miseria, a través de la cual pasan millones y millones de dólares al día, ¿no? Miles de millones de dólares, que es Buenaventura, pues son como el ejemplo y la maqueta, el diorama de esa desigualdad colombiana. Entonces sí hay puntos de unión, ¿no? El racismo en contra de las poblaciones indígenas que apareció como las respuestas violentas
contra la población. Acabo de perder, iba a decir Aymara, pero Aymara es de Bolivia. Acabo de perder el Mapuche, perdón, contra la población mapuche en Chile. Es exactamente lo mismo que pasó en el suroccidente colombiano cuando la minga indígena se acercó a los puntos de protesta y empezaron a hacer presencia para hacer defensa pacífica de quienes estaban manifestando y fueron repudiados con balas por parte de civiles protegidos por la policía. Entonces, cuando nosotros hablamos, y lo que es más loco de todo es que cuando nosotros hablamos en Colombia de la gente que protesta y de la gente que se manifiesta, callamos sistemáticamente y los medios callan sistemáticamente que se trata de población negra, de población indígena y de población mestiza empobrecida, a diferencia de las élites blancas que por siempre perpetuaron el sistema de opresión racial que existe en Colombia, velado por la supuesta idea de la independencia del Imperio Español, ¿no? Por eso digo, es un problema viejo, tiene 220 años, 211 años, perdón. Y por yo siento también. No, sigue, Sara. Pues frente a lo de Chile y las otras protestas, lo que dice Santiago, siento que es una conversación sobre cómo estamos entendiendo la democracia a nivel regional y también cómo estamos aprendiendo sistemas de innovación política en la participación, que siento que pues, Chile, al haber empezado antes y tomando como ejemplos de movilizaciones de otros lugares, está demostrando que no son 30 pesos en la subida en la subida del metro, sino algo que era como muy interesante de ver en lo que se pedía en las calles, que era como un reconocimiento a la dignidad. Es como nos estamos dando cuenta que no somos tan dignos. O sea, como hay unos que tienen más garantizados sus derechos humanos que los demás. Y cuando uno escucha a los líderes chilenos, incluso desde la movilización de pues años atrás, que era pues más estudiantil, se hablaba como de, y eso es algo que nos pasa a muchos, la naturalización de la desigualdad. Es como, pues es que el mundo es así, ¿no? Como es normal que yo tenga que pagar tanto por una educación. Es normal que yo tenga que empeñar mi vida para pagar una casa. Es como, así es el mundo. Y lo que estaba pasando con Chile, que siento que fue como algo que llegó acá y le llegó a Colombia, es, hey, aquí hay algo raro en esta desigualdad. No es solo el pasaje del metro, es que es un tema de 30 o 100 años de conformismos raros sobre cosas que dábamos por sentadas. Y cuando uno empieza a ver esa participación en torno a palabras como dignidad, porque normalmente uno dice como, no, pues más trabajo, más educación, lo que sea, pero es como dignidad. O sea, lo que queremos es que se respeten todos nuestros derechos humanos a la vida, a la participación política, al acceso a la educación, a la alimentación, al reconocimiento identitario. Todas esas cosas creo que vienen de Chile y vale la pena como pues tenerlas en cuenta de cómo nos impactan a nosotros. Y ahorita pues ellos lo que están haciendo es tratando de construir como su propia constitución y la forma en la que esto va a validar si de nuevo es una conversación sobre derechos humanos. O sea, es como vuelve a las bases. No es simplemente nos cae mal el ministro, lo tumbamos y la gente preguntaba, pues Santi, la gente preguntaba, ay, pero ya se cayó el ministro, vayan para las casas otra vez. Es como, ustedes no están entendiendo que no es que queramos cambiarle el cargo a alguien. No queremos echar a la ministra de Tecnología por ser una incompetente a la hora de ponerle internet a Colombia. No, queremos que nos expliquen por qué diablos eso sigue pasando. Y entonces creo que todo ese tema, al menos desde Chile, sí tiene como esa carga, que a mí me parece muy interesante en términos de que no estamos pidiendo cualquier cosa. Estamos diciendo, esto es un tema de personas, medio ambiente, que nos afecta desde la base. Y algún día, pues ojalá sirva, pero de nuevo es chévere estarlo presenciando. Santi. Sí, yo creo que eso que tú enuncias, Sara, es al mismo tiempo una ventaja y una desventaja. Es decir, estamos por fin en un despertar social. Lo que pasa es que llevábamos aplazando tanto tiempo esta conversación en Colombia por cuenta de la represión amparada en la existencia de las FARC. Llevábamos tanto tiempo aplazando esta conversación que tenemos realmente muchos problemas para tratar, ¿no? Entonces es como, Colombia es como un país que es como una persona que no fue a terapia
en toda su vida y es como tras 40 años de traumatismos, llega por fin a donde el terapeuta le dice, bueno, cuénteme qué es lo que le pasa y Colombia hace como, ¿no? Entonces, ese estallido literal de todo esto que está pasando es un proceso que es demasiado lento para las necesidades de las personas y que no tiene un objetivo claro, porque de nuevo, en Hong Kong el problema es mantener el modelo de un país, dos modelos, ¿no? La idea de un país, dos modelos económicos distintos y las libertades civiles y todo lo que viene de no estar pegado directamente del Partido Comunista Chino. En Estados Unidos se volvió el punto, el defund the police. Yo sé que existe un trámite mucho más largo, que la historia del racismo en América es gigantesca y que necesita de muchas otras soluciones, pero en ese momento el foco de acción se volvió defund the police. En Chile se volvió el proceso constitucional, es decir, ellos lo convirtieron en algo. Nosotros tenemos un pliego de 113 puntos y contando, que no ha logrado conectarse, pero que además por la legislación y por el sistema, por el diseño institucional colombiano tampoco se puede traducir en nada, porque no es, aquí no se puede echar el presidente como pasa en Ecuador y en Perú todo el tiempo, aquí no se puede cerrar el Congreso ni se puede mandar a cambiar las elecciones del Congreso porque el sistema de frenos y contrapesos entre las tres ramas del poder hace que sea muy difícil acometer este tipo de iniciativas, para bien o para mal, ¿no? Entonces genera, yo no sé si estabilidad, pero genera, al menos hay una misma cara durante 4 años, que es el pararrayos no, es decir, hay un solo incompetente y no tenemos que elegir uno nuevo cada vez que nos damos cuenta de que elegimos uno. Entonces, el asunto es, nosotros nos quedamos sin un norte, o sea, nos quedamos sin un objetivo claro para decir, hombre, aquí lo que tenemos que hacer es sacar a este señor, o aquí lo que tenemos que hacer es desmantelar tal vaina, y por eso mucha gente empezó a decir, no, necesitamos un proceso constitucional, y mucha otra gente dijo, definitivamente no, sobre todo porque el miedo, y lo digo yo desde mi posición en la izquierda, es, el miedo está en que se hace un proceso constitucional y queda completamente derechizado. ¿No? Nos queda una constitución que ya ni siquiera es el reflejo del deber ser del país o de lo que nosotros quisiéramos como una constitución garantista e inclusiva, sino una constitución que resta libertades sociales, que genera desequilibrios en el sistema democrático de frenos y contrapesos. Entonces, esa falta de un objetivo también termina, claro, es un despertar muy interesante. Estamos nosotros aprendiendo a participar, aprendiendo a protestar, aprendiendo a buscar frentes de representación, pero definitivamente ha sido difícil en la medida en que corresponde a una, como una protesta acéfala, que no va para ningún lado, sino para muchos al mismo tiempo. Entonces, tal vez nos tome mucho más tiempo también. Y eso mismo, solo para que no quede por ahí, va de la mano incluso con el tema en Estados Unidos de la reforma a la policía y a las relaciones con las instituciones. Y es muy interesante cuando vemos no solamente un desencanto con las instituciones, porque la gente a veces puede estar desencantada de ya, como no me importan, no les creo nada. Y al mismo tiempo esa falta de validación sobre las instituciones, pues lo que causa es una participación que no acepta ninguna toma de decisión. Y eso, lo hagan bien o mal, tampoco permite que se avancen políticas públicas. Cuando no se confía en ninguna institución, cuando uno cree que las elecciones son robadas, cuando uno cree que todo lo que pagas en impuestos se lo roban, y esto simplemente lo digo desde como lo que uno cree, pero pues pasa, pues al final esa participación política y la manera en la que la gente se relaciona con el Estado es cada vez más difusa y es más difícil que se ejecute cualquier producto, cualquier proyecto. Y es que aquí uno lo ve en todo, o sea, cualquier cosa que van a hacer no se hace como porque el país le necesita, sino porque estamos, como hemos dicho en todos los episodios de Presunto Podcast, en año electoral todos los años. Entonces, ahí es como un tema de, más bien la política gira es como en cómo la gente consigue empleos dentro del Estado, dentro del clientelismo, y ya. Y eso amarra y desamarra cosas, pero realmente el trabajo de inversión, el trabajo de cómo cómo validamos el recaudo, por ejemplo, de los impuestos, cómo aportamos o buscamos la participación, pues al final es muy mediocre desde muchos niveles y eso es muy frustrante.
y también la parte, digamos, financiera, ¿no? Del presupuesto, porque en Estados Unidos, digamos, en mi universidad, pero en muchas universidades, hay una figura que es la policía de la universidad. Nosotros tenemos una fuerza pública que está adscrita a la universidad, no a la ciudad, sino a la universidad, y muchos de los estudiantes se cuestionan entonces por qué cuando hay tantos estudiantes que no pueden pagar la matrícula, que no pueden pagar alimentación, que no pueden pagar el arriendo, ¿por qué no ese dinero se va, digamos, al apoyo de estos estudiantes en vez de ir a pagar por sueldos de policías que están de pronto en algún momento, eh, pues, o sea, sacándolo ese dinero de la universidad para pagar unos salarios, que de pronto ese tipo de servicio no se necesita? Entonces también es el cuestionamiento de instituciones que se han visto acá en Estados Unidos como en cierta forma protectoras de la seguridad de los estudiantes en la universidad, a ser, digamos, parte de ese enemigo latente, porque no se cree en ellas, ¿no? Por lo que hemos visto aquí en los Estados Unidos. Yo quería preguntarles ahora un poco acerca de las juventudes que participaron en las marchas. Desde su perspectiva, ¿qué nos podrían contar ustedes de ellos? Y esta pregunta la hago pues porque este chat también, este video va a ir pues dirigido a muchos estudiantes de nuestra universidad. Pues yo creo que lo que hablábamos es una participación en la calle desde el arte, desde el desencanto con la política tradicional, o sea, como una participación no ligada a partidos políticos, y también lo que explicó Santiago de la participación de los jóvenes en las primeras líneas y en estos espacios de protesta. Entonces creo que lo que se vio aquí es de nuevo un recambio generacional muy, muy interesante para cualquier investigador social o para quienes habitamos estas calles. Creo que ahí pasó de todo, o sea, música, a graffiti, participaciones de todos los niveles. Creo que allí la juventud pues fue como la cara de todo, y por eso era tan triste a la pregunta que hace Eduardo de si los medios exacerbaron las masas. Es como, no me puedes decir que la única forma en la que participo está mal y además soy vándalo digno de un tiro en la cabeza. Como, obviamente exacerbaron, sobre todo los medios tradicionales, los medios independientes hicieron otras cosas, de nuevo, nacieron muchos medios allí. Eso es otra cosa, muchos nuevos medios de comunicación, desde pequeños espacios como Instagram, Facebook y demás, liderados por jóvenes que querían cambiar las narrativas bajo las cuales se contaba su historia. Entonces sí, ¿no? Yo creo que una ganancia, a pesar de los horribles cifras de 44 personas asesinadas, yo no sé cuántas, violencia sexual, no, es que ni siquiera, no las tengo a la mano, pero pasaron cosas muy fuertes, pero al mismo tiempo creo que sí hay una resignificación de la participación juvenil, de la juventud en esto, y pues hay que verlo, como dice Santiago, en lo que vaya a pasar en las elecciones de 2022, porque eran jóvenes, Colombia no participa en elecciones, o sea, el nivel de personas que no votan es enorme. Hay que ver si esto hace que las personas vayan a urnas. Sí, yo creo que lo único para añadir ahí es de nuevo hacer énfasis en el hecho de que se trata de jóvenes no, muchas veces no escolarizados, es decir, jóvenes que no han terminado ni siquiera el colegio, que tienen 17 años, 16 años, a jóvenes que están en edad universitaria, pero que en cuanto salieron del colegio no tuvieron recursos para seguir estudiando. Es gente que no tiene empleo, gente que ya terminó su universidad y no ha conseguido un primer empleo. Entonces, la juventud es como la que más está sintiendo el deterioro de las condiciones económicas del país, y es la que está sintiendo con más fuerza las consecuencias de las políticas económicas históricas de Colombia, porque eso es histórico, ¿no? Una juventud que no quiere quedarse en el campo, porque en el campo no solamente no hay oportunidades, sino que hay un desplazamiento sistemático de habitantes del campo para la expropiación ilegal de tierras en nombre de los intereses de negocios como la ganadería expansiva, el cultivo de palma africana, los cultivos de caña
para llegar a las ciudades en donde no hay nada que hacer, que igual no quiero volver al campo porque pierden la vocación cultural de lo campesino. Es decir, nosotros tenemos un país que territorialmente tiene unas disputas muy grandes y ahora estas generaciones pues están llegando a un punto de no retorno y un punto en donde es realmente muy difícil tramitar estas desigualdades y que cada vez van más y más y más apilándose en los cinturones de las ciudades y que están empezando a generar estas dinámicas y que solamente son o que reciben como única respuesta del Estado la violencia de la opresión contra la protesta cuando se deciden a pronunciarse. No, y eso que Santi que les dice, o sea, por ejemplo, un líder de la, pues, juvenil, un joven líder, como, no sé cómo decirlo, dice, hey, vamos a participar, voy a ir a las marchas, voy a darme cuenta que tengo liderazgo, voy a darme cuenta que puedo movilizar agendas. ¿Cómo puedo participar? Puedes lanzarte a la política, digamos, puedes ser un representante de eso. Y entonces ese joven se lanza y los medios son como, entonces siempre fue político. Es como, sí, siempre. O sea, pero Claro. cuando ya quieren participar, o sea, primero es como, no participes en las calles, no puedes, porque te vamos a mandar te vamos a matar. Y luego, ok, entonces lo voy a hacer buscando votos para lanzarme al Congreso. Claro, lo que siempre fue es que quería votos. Es como, Exacto. y esa incoherencia constantemente trae como a condiciones en las cuales pues la participación es muy desagradecida al mismo tiempo que somos como el país más violento para defender cualquier causa. Solamente el defender el medio ambiente es como Colombia es básicamente el lugar más peligroso después de un país en Asia. Y uno dice, No, es el primero, ¿ya es el ganamos. primero? Sí, No, llevamos 2 años consecutivos ocupando el primer lugar en letalidad contra líderes ambientales en el informe de Global Witness. Sí, acabo de salir. El primero. Gracias. Chao. Gracias a No. nuestras instituciones. No, pues es que el asunto es, nosotros tenemos históricamente una, una clase dirigente, entonces por eso es tan fácil que la narrativa de los medios se haga desde, claro, entonces lo que tú querías era escalar, ¿no? Lo que tú querías era treparte aquí a nuestra torre donde estamos los que gobernamos el país, tú lo que querías era un sueldo de gobernante, ¿no? Di la verdad que tú no lo estabas haciendo por vocación, ¿no? La gente aquí tiene, y en redes sociales eso se ve mucho como esta persona, este activista se gana un sueldo, este activista está financiado, claro, solo quieren plata. Entonces ese cuento le sirve mucho a los medios hegemónicos para truncar el camino hacia la política de nuevos liderazgos que están en oposición a lo que históricamente han sido los gobiernos de Colombia. Nosotros no hemos tenido un solo gobierno de izquierda. Añádele a eso la parte interseccional, ¿no? Si esa persona es mujer o una persona de color, aún peor. Es terrible el seguimiento que le hacen a esa persona por decir que quiere ser o participar en la política, porque cómo te atreves a ser parte de este grupo élite del cual tú no tienes, ni eres parte, ni tienes derecho a entrar. O ningún seguimiento. O sea, una cosa es que le puede hacer seguimiento o ninguno. Nosotros tenemos una líder ambiental que lleva 11 años luchando por los derechos del medio ambiente. Nadie sabía quién era. Y ahorita que se ganó un premio ambiental, ahí medio salió en los medios y se lanzó a candidata presidencial y es una mujer negra que obviamente trabaja muy de cerca de las comunidades del Cauca, que también hay muchísimas participación de grupos indígenas allí y el cuidado del medio ambiente, o sea, súmale todo, porque no solamente que es mujer y negra, sino que además está en una región que no es central y además trata temas que al capitalismo no le gustan, como cuidar el medio ambiente. ¿Tú crees que sale en una portada de algún medio? No, y obviamente la van a ignorar. Y no solamente eso, sino que otros medios de comunicación en el resto del mundo sí le están parando bolas, la están entrevistando. La semana pasada estuvo con Angela Davis y eso no resonó en ningún lado en Colombia. Y Angela Davis es una eminencia. Entonces uno se pregunta retóricamente, ya sabe por qué no la están no sorprende a nadie, digámoslo así. No nos sorprende. Bueno, yo ya para concluir, porque esto se nos está alargando un poco y yo quiero ser consciente de su tiempo y el tiempo de las personas que están aquí en el Zoom, ¿qué
digamos, ustedes le dirían o cómo nos podrían decir de la opinión que ustedes tienen de este tipo de espacios en donde hay una educación, un diálogo sobre las realidades que nosotros como latinoamericanos vivimos y pues latinos también aquí en los Estados Unidos, y qué sugerencias nos dan para que este tipo de diálogos y conversaciones sean más frecuentes. Yo creo que hay mucha información todo el tiempo, entonces no se queden, por favor, se los pido desde Colombia, con una única fuente de consulta. Normalmente, y la forma en la que aparecen los medios colombianos son siempre medios muy tradicionales, muy grandes, que son los que se promueven desde incluso la búsqueda de noticias tradicional, como que no pone Google News y es lo que te salen, son los más grandes. No se queden con una única. Si ustedes quieren saber de los países latinoamericanos, traten de buscar fuentes diversificadas en torno a medios independientes, medios alternativos, de todo tipo. Porque si creen, pues yo sí siento que hay una imagen que debe ser contrastada sobre todos los relatos que se narran aquí. Dos, hay muchas mentiras y por eso de nuevo hacer el fact-checking y darse cuenta de que todo esto está ocurriendo es súper importante. Y tres, la participación política, al menos nuestra, siempre ha estado muy satanizada, ¿no? La gente es como, nadie quiere hablar durito de esto, es un tema que no se menciona en las familias, como que, y hay una pregunta sobre si sobre la polarización y la participación, y es, hay que generar espacios de conversación, desde todos los temas que nos molestan, desde los temas que nos gustan, porque silenciar temas luego simplemente salen a flote o sea, como silenciar temas que violentan derechos humanos y simplemente callarlos, como hacer de cuenta que no existen, en cualquier momento pueden explotar. Y son cosas que creo que pueden ocurrir más bien en la promoción de diálogo constante. Entonces, yo creo que ese sería mi tema, como si les gustan estos temas y quieren saber qué pasa en Latinoamérica, busquen varias cosas, o sea, no solo una, y siempre verificando, que sé que es difícil, cansón y mamón, pero es importante que se sepa esto siempre. Con respecto a la construcción de espacios de conversación, creo que la única manera de convertirlos en una verdadera fuente de conocimiento con respecto a problemas tan complejos como los colombianos es convertirlos en espacios de deliberación permanente. Es difícil, yo lo sé, porque son muchas cosas, porque obviamente Estados Unidos tiene sus propios problemas y está a manos llenas y entendemos, pero estamos muy conectados también. Y estamos muy conectados en la medida en que la población denominada Latinx es una de las poblaciones votantes más grandes y en mayor crecimiento al interior del censo en América. Y es importante que aprendan a entender las distintas complejidades, lo distintos que somos los unos de los otros y las razones que nos llevan a estar donde estamos y a votar como votamos, porque a nosotros aquí en Colombia nos sorprendía mucho que en Estados Unidos estuvieran sorprendidos porque los demócratas no hubieran podido ganar el voto Latinx. Y creo que el primer gran problema está en la denominación Latinx, porque cuando uno le dicen eso, uno dice, ¿Latinx quién? ¿No? Un mexicano es muy distinto, un chicano es muy distinto, a un puertorriqueño muy distinto a un colombiano, y es muy distinto a un colombiano de Miami que un colombiano de Nueva York, y es muy distinto a un colombiano de Colombia que un colombiano en Estados Unidos, y es muy distinto un costarricense a un nicaragüense, y es muy distinto un venezolano continente, o sea, un venezolano que todavía esté en Venezuela, a un venezolano refugiado, migrante. Entonces, esas diferencias y esos matices hacen que la cuestión latinoamericana sea de una complejidad abrumadora. No se abrumen, eviten abrumarse, busquen simplemente encontrar o disfrutar la búsqueda de estos matices y pueden entender también mucho sobre nuestra versión del racismo que tiene unas consecuencias nefastas y que están todo el tiempo ahí, ¿no? Es decir, la pandemia nos dejó 3.5 millones de pobres más.
tuvo unas repercusiones grotescas y creo que estamos compartiendo este momento global. Valdría la pena aprender sobre males globales como el racismo y esta estratificación, este sistema de castas tan perjudicial. Cierto. No, pues muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a Sara Trejos y a Santiago Rivas por su tiempo y a todos los que estuvieron en este Zoom. A ustedes dos, gracias por su generosidad con su tiempo, con su conocimiento, y a todos los que están aquí les recomiendo que por favor escuchen su podcast, Presunto Podcast, en cualquiera de las plataformas. Y pues muchas gracias de nuevo, que tengan una feliz tarde y una excelente semana. Y muchísimas gracias de nuevo. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias. ¿Les puedo pedir un favor para subir Bien. a redes? ¿No quieren prender la cámara y tomamos una foto? Sería buenísimo, sí. Jay, gracias. Hola, Rosa. Gracias, Rosa. Sí, hay un segundito y sacamos para el recuerdo. Hola, Sergio. Vamos a ver. Hola, Brian. Hola, Bibi. Listo, yo creo que, no sé ¿Con si los esta? demás se van a animar. Ahí está. Dale, Eduard, gracias. Bueno, 3. Vamos a ver, 3. Oh, Paula, gracias. Ok. Cada vez que diga 3, alguien va a salir. 2, 1. Otra vez 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, hold on a second. ¿Por qué no la tomó? Ah, sí la tomó. Llegó Getúlio el último minuto, pero sí. Oh, ay, apareció Paula. Paula. Espera. Ok, Paula, muy bien. 1, 2, 3. Eso, fantástico. Bueno, muchísimas Gracias. a todos. Chévere. Que estén muy bien y vamos a tener más de estas conversaciones en un futuro. Ahí les dejo acá, vieron todos los arrobas del podcast, eso si nos quieren escribir a Santiago, a mí, acá estamos para charlar con ustedes. Gracias, Muy a la gracias orden. Fer por el espacio y a todos ustedes por participar y los que dejaron mensajes. Hasta pronto. Chao. Muchísimas gracias.